Hay un pueblo que es el japonés, que es un pueblo del cual tenemos que aprender bastantes cosas. Es un pueblo muy disciplinado. Tú imagínate que cuando un empleado llega tarde por cualquier razón, lo primero que hace antes de fichar es presentarse delante de su encargado. Y al llegar este empleado mira hacia el suelo y le dice simplemente: he llegado tarde. Si por el contrario este empleado quisiera justificarse y decir: he llegado tarde porque no sonó el despertador, o he llegado tarde porque el autobús entró en un atasco y por eso llego tarde, este encargado llamaría a otro de los empleados y le llevaría delante de él y le diría: repíteme por qué has llegado tarde. Y si éste continuara a justificarse, el encargado llamaría a otro y a otro y a otro, y así sucesivamente hasta que toda la oficina estuviera delante del empleado para no escuchar más sus justificaciones. Y éste, al ver tal bochorno, diría simplemente: perdónenme, he llegado tarde. Los seres humanos siempre tenemos un pero, una justificación para salir del paso, para tener algo que nos justifique. No sé si alguna vez has sentido que una predicación, una palabra que se expone en el púlpito, parece que se están metiendo contigo directamente, y esto a veces te ha desagradado, o bien te sientes incómodo porque en casa siempre alguien tiene un versículo oportuno que te recuerda que no vas tan bien como tú crees, pero que es un consejo de amor y amistad que puede contribuir a salvar tu vida. A veces has deseado apartarte de esa persona molesta que te invita una y otra vez a venir a la iglesia pensando que te va a hacer un favor, cuando lo que pretende es que tengas un encuentro con Dios. Y a veces algunos han pensado en cambiarse de iglesia porque siempre que se expone la palabra, sienten que esa palabra ha sido preparada para ti, pues te confronta, te habla. Si el pastor tiene algo que decirme, mejor que me llame el lunes a su despacho y me lo diga, pero que no use el púlpito para hablarme de algo evidente, de un fallo. Pero es el Espíritu Santo, amigos, quien hace todas estas cosas. Y ahora quiero invitarte a leer conmigo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y verso 11, donde dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí usa una palabra que es significativa y contundente, es aguijón. ¿Sabéis cómo se emplea el aguijón? Que es una vara larga acabada en una punta metálica, utilizada para las bestias de carga, caballos, mulas, etc., que cuando van sembrando los surcos de tierra, cada vez que estas bestias se distraen, se paran o salen del camino, la persona que las guía les aplica el aguijón y éstas sueltan una coz para defenderse, pero que a la vez les estimula a seguir caminando. Este es precisamente lo que a Saulo le ocurrió en el camino de Damasco. Como un aguijón es la palabra del Señor que nos estimula, que nos hace recapacitar y meditar. Y una palabra del Señor puede ser algo que te incomode hasta tal punto que puedas soltar una coz. Cuando la palabra se aplica, te incomoda, te llega hasta lo más profundo del corazón, rompiendo todos los argumentos que puedas tener, pero nos va a mantener en marcha hacia la dirección que Dios quiere, aunque no lo entendamos, aunque no veamos el porqué de tanta incomodidad. A veces nos sorprendemos de lo poco que conocemos el actuar del Señor, cómo Él hace las cosas, cómo nos incomoda de tal forma que tenemos que reaccionar.
La palabra de Dios dice de ella misma que es como una espada de doble filo que penetra tan profundamente en el corazón del ser humano que le incomoda, no le deja estar tranquilo, le quita el sueño despertándome a las 3 de la mañana para repetirme y repetirme qué debo hacer y dejándome intranquilo, con el único fin de pincharme, de aguijonearme, para que siga adelante por el camino de su voluntad y que no me detenga, y así poder conseguir el fin, esa corona de justicia que está reservado para los que perseveran. Y ahora dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los japoneses? Pues déjame leerte ese texto en Jonás capítulo 1 y verso 3, sobre el cual quiero enfocar esta palabra. Y dice así: pero Jonás se levantó para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Un profeta de Dios que se aleja de su presencia. Claro, esto lo dices conociendo ya el contexto y quizás leyendo el pasaje en la comodidad de tu sala de estar, en tu sillón preferido. Te resulta hasta comprensible su actuar y hasta podemos tomar el papel de juez diciendo: Jonás merecía lo que le sucedió. Condenamos la falta de fe del profeta, aunque debemos entender la naturaleza de la misión que Dios había encomendado a este hombre. Porque los asirios no eran un pueblo pacífico, sino sanguinarios y crueles. Habían sometido a Israel a fuego, y estos a la vez debían pagar fuertes tributos. Y ahora el Señor le dice que los asirios también merecen la oportunidad de arrepentirse, porque Él también les ama. Esto no le cuadra a Jonás, tan nacionalista, pensando que la misericordia y la salvación solo pertenecían al pueblo escogido de Dios y que aquellos que eran tan crueles no merecían tal gracia. Pero dice, pero ya vienen las excusas. Era una nación guerrera que solían empalar a quienes no se sometían para humillar a sus ejércitos y se les temía. De manera que cuando Dios le propone a Jonás ir a Nínive, a este no le pareció una misión atractiva. Esto no es para mí, que vaya otro. Y algunas veces alguien se levanta en las congregaciones y dice: Señor, envíame a las naciones. Qué bonito es cuando se hacen llamados y la gente con la emoción a flor de piel levanta la mano: oren por mí, envíenme ya. Estoy dispuesto a coger mi cruz y a negarme a mí mismo, sin conocer nada en absoluto dónde vas, el hambre que puedes pasar, las enfermedades que deberás soportar y la cultura que no entenderás y que tendrás que aceptar. Claro, esto no te lo planteas cuando levantas la mano, y no es para echarte para atrás, sino para que tu sí sea con todas las consecuencias. Medita bien dónde te vas a embarcar y no te dejes dominar por tus sentimientos. Por eso no le parecía a Jonás una misión atractiva. No podemos dejar de esbozar una mueca cuando vemos la palabra pero al principio del texto y de otros muchos. Esta palabra nos habla de un hombre que deliberadamente hizo lo opuesto a lo que Dios le pedía. Este pero es una palabra que encierra una actitud de rebeldía, una actitud que nos hace pensar en discusiones, en argumentos, en justificaciones. Y como el japonés, es que no tengo argumentos, he llegado tarde, he fallado. Señor, perdóname. Pero es que, Señor, no me quedaba bien el cinturón. Me recordaba a David con una armadura que no le pertenecía. Dijo que no estaba habituado a usar lo que a otros les valía. Este pero es como un eco que ha formado parte de nuestro propio lenguaje. El Señor busca nuestra incomodidad, busca insatisfacción con el presente estado de las cosas que nos alejan de Él.
El Señor nos ama tanto que quiere darle la vuelta a todo esto. Es curioso que mientras que nosotros buscamos la comodidad y la bendición de Dios, el Señor busca tu incomodidad, no dejarte tranquilo. Ahí vas a saber si estás en la voluntad de Dios, cuando empieces a estar intranquilo. Nadie que amó la vida cómoda cambió nada. Nadie que amó la comodidad produjo un cambio en la sociedad, ni se involucró en un proceso de cambio y transformación en este mundo. ¿Te has puesto a meditar en las veces que aparece la palabra pero en las Escrituras? Pues veamos algunos ejemplos. El rey Saúl perdonó a Agag y al resto del pueblo cuando el Señor le había pedido lo contrario, y él lo hace a su manera. Y eso no es lo que Dios quiere. Él guardó lo mejor porque él entendía que el pueblo necesitaba después de esa batalla el estímulo de repartirse el botín. Dios le pide al rey Salomón que no se casen con mujeres paganas. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 11 y verso 1 dice: pero el rey decidió amar a esas mujeres, hasta con 1000 de ellas tuvo relación. El Señor había instruido a Israel que no oprimieran ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a extranjeros, ni a pobres. Y en el libro de Zacarías, capítulo 7 y verso 11 dice: pero en pueblo no quiso escuchar, y volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír a los necesitados, cuando el Señor les había indicado lo contrario, porque cuando te va bien la misericordia se aleja de tu corazón. Parece que el Señor tiene que llevarte por camino de sufrimiento para que de ti salgan la bondad y la compasión hacia los que no tienen absolutamente nada. Tienes que haber llorado demasiado para saber enjugar las lágrimas que descienden por otras mejillas. Pero no quisieron escuchar, como casi siempre nos pasa. Jesús mandó a un leproso que no dijera nada de su sanación, aunque el Señor sabía cómo era su corazón y que los sentimientos le dominarían antes que la virtud de obedecer. Marcos 1:45. En cada uno de estos ejemplos y muchos otros, se hizo exactamente lo que Dios no había pedido. Y a pesar de eso, Dios siguió amándonos, sigue contando con nosotros, sigue tendiéndonos la mano. A pesar de ser como somos, la palabra de Dios te va a incomodar y a desafiar a las cosas que no son fáciles. Por eso el Señor tiene esa forma de actuar. Como dice en la primera carta a los Corintios, Él no busca y selecciona a los capacitados, sino a los llamados incapacitados por los demás, Él escoge. Necesitamos saber que cada vez que el Señor nos pida algo, va a incomodarnos, va a pedirte que dejes algo, que dejes a alguien, que cambies de camino, que busques otras amistades y vas a pensar: ¿y qué más da si los demás lo hacen? Y el Señor te dirá: ellos lo pueden hacer, pero tú no. ¿Qué piensa la gente de nosotros, los cristianos, de nuestro reaccionar, de nuestro comportamiento? Pues eso hablará más que las 1000 predicaciones y palabras que salgan por tu boca. Es precisamente esta incomodidad la que va a funcionar y te hará reaccionar. Y te lo digo porque a mí el Señor me ha incomodado tanto que la última vez que partí en misión a África no quería ir. Había pasado tiempos muy duros en Benín, tiempos de enfermedad y lejanía de Dios. Pero la misión decidió que si alguien tenía que ser pionero en esta nueva misión, teníamos que ser mi esposa y yo. No quería y me puse a negociar con Dios como pretendía hacer Saúl con Dios en cuanto al rey Agag. El Señor empezó a incomodarme a tal punto que no me dejaba dormir por las noches. Yo seguí intentando negociar con Dios porque no quería ir. Y se me ocurrió pensar que ya que mi hijo Daniel, que contaba con 13 años en ese momento y estaba tan involucrado en el fútbol en la ciudad donde vivíamos, si le preguntaba si él quería que fuésemos en misión
y dejarlo todo, o bien nos quedábamos para apoyarle en su deporte. Una mañana su madre y yo le preguntamos que si él decidía quedarse, nos quedaríamos todos. Pues dentro de unos minutos, cuando hubo el niño pensado en ello, él dijo: yo sé cuál es vuestra vida, por tanto yo os apoyo, vámonos para África. Empecé a sentirme tan incómodo para obedecer lo que Dios me estaba pidiendo, tan movido de mi zona de confort, alejándome de esa comodidad adornada por tantos y tantos peros. Esa multitud de razones por la cual esta palabra que Dios te está dando no es para ti, es para otro. Que vaya otro, que yo ya he estado suficientes años en África, pero el Señor tenía otros planes, y si me iba a esconder detrás de una piedra, el Señor iría allá para hacer conmigo lo que dijo que iba a hacer. Y dije como el japonés: Señor, perdóname, no tengo excusas. No es fácil navegar contra la corriente de este mundo. No es fácil navegar contra las modas, contra la razón, contra la comodidad, contra el furor de los hombres, contra las leyes cambiantes que ahora dicen bueno a lo que Dios siempre ha dicho malo. Los marineros dicen que la mejor forma de atravesar una tormenta no es alejarse de ella, sino atravesarla por el medio para no perder el rumbo. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestro pero? Intentamos evitar la tormenta, pero ésta nos atrapará, y como Jonás, si intentas huir, el Señor levantará el mar contra ti. Dios quiere hacer algo contigo, y tú te escondes en tu trabajo, pues el Señor es capaz de quitarte hasta ese trabajo. Dios quiere ponerte retos, desafíos, sembrar donde nadie ha sembrado, labrar la tierra donde está llena de piedras, espinos y abrojos, y con el aguijón te vas a dar cuenta que aunque duele, lo que Dios pretende es que no te salgas del camino. Te va a animar a avivar el don que hay en ti. No te va a dejar tranquilo, ni te va a dejar quieto. Y si decides esconderte en el fondo del mar, allí irá a buscarte el Señor. Porque cuando decidas o pienses que vas a servir al Señor, piensa que será con sus argumentos y no con los tuyos que esto se va a hacer. Por eso ahora puedes entender mejor cuando aquellos que habían escuchado la voz del Señor dijeron: esta palabra es dura de entender, esta palabra es dura de obedecer, porque normalmente va contra nuestros impulsos y contra nuestra incomodidad. Y ahora quiero comentarte algunos ejemplos que no son bíblicos para ver cómo la incomodidad ha desatado grandes pasiones. Fue la incomodidad de Gandhi por ver los abusos que sufría su país que hizo que se activara para ayudar y pelear por un cambio a través de una guerra silenciosa para cambiar una nación y para poner de rodillas a todo un imperio, el imperio británico. Fue la incomodidad de Nelson Mandela lo que hizo que tantos años en prisión hiciera amar a sus captores y cambiara su forma de actuar y dar un mensaje de paz para trabajar por la igualdad social en el sur de África. Fue la insatisfacción de la Madre Teresa de Calcuta la que le hizo que dedicara su vida a los más desfavorecidos. Fue la incomodidad de Jesucristo lo que le hizo dejar su trono por amor a ti, por amor a mí, y venir a este mundo y encarnarse para nuestra salvación. Todo cambio comienza con insatisfacción, con ese enojo santo interno que hace que nos levantemos a por la primera meta, por el primer objetivo. El reino de Dios necesita un ejército de personas incómodas e insatisfechas con el estado actual de las cosas en su vida y que se unen al propósito de Dios para ser luz y salvación a los que no le conocen. La comodidad es un analgésico que adormece y anestesia nuestro corazón. Esta nos roba el deseo de crecer y avanzar hacia nuevos horizontes y nuevos territorios. Comodidad es la resistencia a esforzarte,
y trabajar para la voluntad del Señor en nuestra vida. No hay nada más triste que conocer a personas con un gran potencial que están pasivos y adormecidos por la vida estable y confortable, que aceptan lo que viven. La mente cómoda te roba la pasión por conquistar y ganar, te roba el entusiasmo y te acostumbra a vivir en un estado de tristeza, decepción y depresión. Por otro lado, la incomodidad me mantiene orando, visionando, sirviendo y trabajando para el reino de Dios. La incomodidad te mantiene activo, fresco, ilusionado y en movimiento, cumpliendo los propósitos del cielo. La incomodidad te mantiene molesto, herido con la mediocridad, insatisfecho con la realidad que vives y observas en otros. Pero no para que te amargues, frustres o abandones, sino para que te actives con el aguijonazo y te muevas hacia la transformación de esa realidad que tanto rechazas. Más vale que hagas caso a las incomodidades que Dios te hace sentir, porque puede ser que jamás las vuelvas a tener. Prepárate, porque Dios va a incomodar tu comodidad. Cuando esto suceda, no te enojes, tarde o temprano acabarás agradeciéndoselo. La comodidad es un dardo del enemigo que si te atraviesa te dejará herido de muerte. La incomodidad es tu mejor aliado, es tu amiga. Si te unes a ella te salvará la vida y te guiará hacia un destino de gloria. La insatisfacción siempre te dice: algo más puedes hacer por mejorar, algo más puedes hacer por cambiar. Más vale que hagas caso a las incomodidades de Dios, estas que te hace sentir, porque puede ser que jamás las vuelvas a tener. Dios no quiere peros en tu vida, quiere un sí y un amén, revestidos de Cristo en el lugar secreto, buscándole de día y de noche para que los peros se desvanezcan. Él nos da las fuerzas renovadas para poder llevar a cabo su propósito, su voluntad en ti. ¿Te animas a hacer esta oración conmigo? Señor, mis peros hablan de la semilla de comodidad y rebeldía que hay en mi corazón. Es la manifestación de la carne que se opone al espíritu. Quiero comprometerme a sujetar todo razonamiento altivo y toda desobediencia al señorío de Cristo. Señor, que mis peros sean transformados en sí, Señor. Así lo haré. Amén y amén. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén y amén.